Un humilde granjero abordó un avión con la esperanza reflejada en sus ojos. Su ropa sencilla contrastaba con el brillo de la primera clase. Las miradas ajenas se clavaron en él, llenas de burla y desprecio. Los murmullos crecían como un eco que lo señalaba sin piedad. Nadie imaginaba que aquel hombre cargaba un secreto inesperado. Un secreto capaz de dejar en silencio a todos los que lo humillaron. La mañana amanecía despejada en el aeropuerto internacional. Entre la multitud de viajeros apresurados, Mateo, un hombre de rostro curtido por el sol y manos endurecidas por la tierra, caminaba con calma. Vestía una camisa de algodón gastada, un pantalón sencillo y un sombrero de ala ancha que lo acompañaba siempre. A su lado, llevaba una maleta pequeña de cuero, vieja pero resistente, que guardaba con cuidado. Al llegar al mostrador, entregó su pasaje de primera clase. La empleada levantó una ceja sorprendida, pero no dijo nada. Mateo respondió con una sonrisa humilde, agradecido. Mientras recibía su pase de abordaje, el murmullo de la fila detrás de él comenzó a crecer, cargado de curiosidad y desprecio. Algunos susurraban, otros reían con disimulo, incapaces de entender cómo un granjero podía estar ahí. Mateo respiró hondo, sin dejar que esas miradas lo derrumbaran. Sabía quién era y de dónde venía. La sala de embarque estaba llena. Mateo tomó asiento en una de las sillas metálicas, observando a la gente caminar con prisa. Una familia elegante lo miró de arriba abajo. Los niños rieron señalando sus botas desgastadas. El padre, con tono altivo, murmuró: «Seguro se equivocó de pasaje». Mateo agachó la cabeza sin responder. Prefería guardar silencio antes que entrar en disputa. De su bolsillo sacó una pequeña libreta, donde guardaba apuntes y recuerdos de su vida en el campo. La hojeó con cuidado, recordando los días de siembra, los amaneceres fríos y las cosechas abundantes. Mientras tanto, el altavoz anunció su vuelo, y todos comenzaron a levantarse con prisa. Mateo se incorporó despacio con paso firme, y caminó hacia la puerta de embarque. Las risas aún lo seguían, pero su corazón estaba tranquilo. Sabía que aquel viaje marcaría un antes y un después. El avión esperaba bajo el sol radiante. Mateo subió lentamente por la escalinata, sujetando con fuerza su sombrero para que el viento no se lo llevara. Los auxiliares de vuelo lo recibieron con cortesía, aunque uno de ellos no pudo ocultar su sorpresa al ver su vestimenta. Al ingresar en la cabina de primera clase, todos los pasajeros levantaron la vista. El silencio inicial fue reemplazado por murmullos cargados de incredulidad. Algunos levantaron las cejas, otros rieron con desprecio, y uno murmuró: «¿Qué hace aquí este campesino?». Mateo se acomodó en su asiento con calma, dejando su maleta a un lado. Una mujer vestida de diseñador cambió de lugar, alejándose de él con evidente disgusto. Mateo cerró los ojos un instante, respirando profundo. No iba a permitir que esas actitudes arruinaran su viaje. La cabina estaba iluminada con una luz tenue. El aire tenía un aroma a cuero nuevo y a bebidas exclusivas. El asistente de vuelo ofreció champagne a los pasajeros, y algunos levantaron sus copas, brindando entre risas. Mateo pidió un vaso de agua, con voz tranquila pero firme. Un hombre trajeado sentado frente a él, soltó una carcajada burlona. «¿Ves? Ni siquiera sabe pedir bien». Las risas lo acompañaron, como cuchillas que buscaban herir. Pero Mateo solo tomó el vaso, agradeció con una sonrisa, y bebió despacio. Los demás lo observaban, esperando que se incomodara, que explotara, pero él no les dio ese gusto. El murmullo de las conversaciones seguía, cargado de arrogancia y superioridad. De pronto el capitán anunció que despegarían en minutos. Mateo apoyó la frente en la ventana, observando cómo el avión se preparaba para elevarse al cielo. La tarde se teñía de tonos dorados mientras el avión ascendía entre nubes. Los pasajeros se acomodaban, algunos ya conversaban de negocios, otros de vacaciones en destinos lujosos. Mateo, en silencio, observaba la inmensidad del cielo, recordando las veces que miraba las estrellas desde su campo. Un hombre joven, de sonrisa arrogante, no pudo resistir y le preguntó en voz alta: «Oiga, campesino, ¿usted sabe cuánto cuesta este asiento?». Las carcajadas estallaron alrededor, llenando la cabina de un eco hiriente. Mateo respiró hondo, sus manos temblaron ligeramente, pero no respondió. Una pasajera más mayor lo defendió tímidamente. «Déjenlo tranquilo, tiene derecho como todos». Pero sus palabras fueron opacadas por las burlas que continuaban. Mateo bajó la mirada, pero en su interior crecía una calma que nadie entendía. Él sabía que no necesitaba demostrar nada, su verdad hablaría por sí sola. Las luces del avión se atenuaron, y el ambiente se volvió más íntimo.
Mateo cerró los ojos y recordó a su padre, quien siempre le decía: «La tierra da frutos, pero la humildad da respeto». Su memoria lo llevó a los días en que trabajaba bajo el sol, soñando con cambiar la vida de su familia. Mientras tanto, el joven arrogante volvió a provocarlo. Seguro vendió todas sus vacas para pagar este boleto. Las risas regresaron, acompañadas de miradas de desprecio. Mateo solo sonrió con serenidad, como si esas palabras no pudieran alcanzarlo. Era medianoche, la cabina estaba en penumbra, iluminada solo por pequeñas luces de lectura. Los pasajeros dormían, pero Mateo permanecía despierto, mirando el cielo estrellado desde su ventana. El silencio lo envolvía, dándole un respiro de las miradas hirientes. De pronto el joven arrogante volvió a hablar, rompiendo la calma. «Mañana, cuando lleguemos, seguro lo mandan de vuelta en bus». Las carcajadas de los pocos despiertos resonaron en el aire quieto. Mateo respiró profundo. Sus manos acariciaron la maleta como buscando fortaleza. «Dios me dio más de lo que alguna vez soñé», pensó en voz baja. Nadie lo escuchó, pero sus palabras parecieron llenar de paz su corazón. Mientras el avión surcaba el cielo oscuro, Mateo se preparaba para la lección que daría sin pronunciar una sola palabra. Una lección que marcaría a todos los presentes. La mañana siguiente, el avión descendió suavemente hacia el aeropuerto de destino. Mateo recogió su maleta, ajustó su sombrero y esperó con paciencia. Los demás lo miraban con la misma burla, comentando en voz baja sobre lo fuera de lugar que se veía. Algunos incluso tomaron fotos disimuladamente, como si fuera un espectáculo ridículo. El joven arrogante comentó: «Seguro ni sabe cómo salir de aquí». Las risas lo acompañaron una vez más, pero Mateo no reaccionó. Avanzó por el pasillo del avión con paso firme, ignorando las miradas. Su calma contrastaba con la impaciencia de los demás. Estaba a punto de mostrarles quién era en realidad. El aeropuerto estaba lleno de movimiento. Mateo caminaba con paso tranquilo, mientras el resto apresuraba su andar. Algunos pasajeros de primera clase lo seguían de cerca, aún riéndose de él. De pronto un chofer vestido de traje lo esperaba con un cartel que decía su nombre: «Señor Mateo Ramírez». El murmullo de burla se transformó en silencio incómodo. El chofer se inclinó con respeto y le tomó la maleta. Mateo agradeció con una sonrisa humilde, mientras los demás lo observaban desconcertados. El joven arrogante se quedó petrificado, incapaz de entender lo que veía. La multitud alrededor comenzó a murmurar, intentando comprender quién era en realidad ese hombre. Lo que vendría a continuación terminaría de silenciar cualquier duda. El chofer abrió la puerta de una camioneta negra de lujo, invitando a Mateo a subir. Los pasajeros de primera clase que lo habían humillado se quedaron observando, incrédulos. Mateo se detuvo un instante, giró la mirada hacia ellos y les dedicó una leve sonrisa. Uno de los curiosos murmuró: «¿Quién es él?». Sin responder, Mateo avanzó, y la camioneta lo condujo hasta una pista privada. Allí, bajo el sol radiante, un jet blanco brillante esperaba con las puertas abiertas. El emblema de su empresa agrícola estaba grabado en el fuselaje. El silencio fue absoluto. Nadie podía creer lo que estaba viendo. El humilde granjero era, en realidad, dueño de un imperio silencioso. El jet estaba rodeado de tripulantes que esperaban con respeto. Mateo descendió de la camioneta con paso tranquilo, su sombrero bien puesto y una serenidad envidiable. Los pasajeros que lo habían humillado lo observaban desde la distancia, paralizados. El joven arrogante dejó escapar un suspiro de incredulidad, incapaz de articular palabra. Mateo caminó hacia el jet, saludando a la tripulación que lo recibía con sonrisas. El contraste entre aquel hombre sencillo y la magnitud de su riqueza dejó a todos desconcertados. No necesitaba trajes caros ni relojes de lujo. Su verdadera grandeza estaba en su trabajo y en su humildad. Mateo subía al jet, con la misma calma con la que había soportado cada humillación. El joven arrogante, incapaz de resistir más, corrió hasta la reja y gritó: «Perdón, no sabíamos quién era usted». Mateo se detuvo en la escalinata, lo miró con serenidad y respondió: «No importa quién soy, importa cómo tratas a las personas, sin importar lo que tengan». El silencio fue absoluto, todos bajaron la mirada, avergonzados. El motor del jet comenzó a rugir suavemente, mientras los tripulantes se preparaban para despegar. Mateo ajustó su sombrero con una expresión de paz en el rostro, subió al avión, dejando atrás las miradas incrédulas y las lecciones no aprendidas. El jet despegó, surcando el cielo con majestuosidad. Lo que para muchos fue solo un viaje, para ellos fue una lección inolvidable, una lección sobre el verdadero valor de la humildad y el respeto.
El mundo juzga por apariencias, pero las apariencias engañan. El respeto nunca debe depender de la ropa, el dinero o la posición. La verdadera grandeza se mide en humildad y en la forma en que tratamos a los demás. Mateo lo sabía, por eso jamás necesitó demostrar quién era para tener dignidad. La vida da vueltas, y quienes hoy se creen superiores, mañana pueden aprender en silencio. El respeto, una vez dado, se multiplica, pero negarlo nos condena a la vergüenza. Cada persona guarda una historia que desconocemos, y tratar con dignidad a todos es el mayor jet privado que podemos tener en la vida.